medicamentos. Lo menciona el propio INSABI dentro de su comunicado, ¿no? Que hay directores que estuvieron presentes dentro de esta valoración que hace el INSABI. Y bueno, y el próximo miércoles regresa una vez más el INSABI a ver cómo va el avance. Yo esperaría que el secretario de despacho, pues su prioridad durante el fin de semana y desde el viernes pasado haya sido justamente la distribución de estos medicamentos a los hospitales. ¿La Secretaría de Salud ha negado que haya medicamentos que estén por caducar? Mira, no lo decimos nosotros, lo dice el propio informe, que varios de estos 884,000 medicamentos tienen una caducidad de menos de 9 meses. Entonces, claro que preocupa porque es muy evidente, también lo dice el propio INSABI, que existen problemas para la distribución. O sea, no se están dando abasto para la distribución de los medicamentos. Entonces, no sabemos si pudieran llegar en 4 o 5 meses a cada uno de los centros de salud y ya estuvieran ahora sí que tuviéramos encima la fecha de vencimiento. Eso sería lo más preocupante de ello. O sea, no deberían de tener en el almacén central un medicamento que tenga menos de 12 meses de caducidad. Las denuncias también van funcionarios federales, mencionan las madres de familia. Sí, van contra quien resulte responsable, ¿no? Porque también el INSABI, pues justamente así como vinieron ellos a verificar, es porque también es su responsabilidad y es su obligación el vigilar que estos medicamentos lleguen a cada una de las familias. Finalmente hay que recordarlo, el presupuesto de la Secretaría de Salud mayormente proviene del gobierno federal. Por eso es que interviene la Auditoría Superior de la Federación para la revisión del mismo. Senadora, decía el gobernador que son información distorsionada, notas malintencionadas de los medios de comunicación. Insisto, cualquier ciudadano puede entrar en este momento a la página del INSABI, das clic en la página en el área de comunicados, como todos lo hicimos, y ahí aparece justamente el comunicado de la semana pasada del INSABI. Entonces es información pública dada justamente pues por el propio gobierno federal. Lo único que nosotros estamos haciendo es hacerlo público, porque pareciera que si no lo hubiéramos hecho público los medios de comunicación y nosotros como legisladores, pues pareciera que hubieran hecho como si nada hubiera pasado. Una vez más. Claro que no es suficiente. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Y bueno, la senadora que tuvimos en pantalla es la senadora Indira de Acción Nacional. Estuvo en Veracruz presionando por el tema de las medicinas y la verdad muy puntual lo que fue a supervisar. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Miren, el video del que vamos a platicar hoy tiene toda esta relación, pero hay algo central en lo que coinciden la gran mayoría de los que están opinando al respecto de este tema de la importación de médicos cubanos. La gran mayoría, si no es que todos, bueno, de los que tienen conciencia de lo que realmente ocurre, opinan que no es un problema de falta de médicos, sino un problema de infraestructura y de suministro de medicamentos. Sumado a esto, las condiciones de inseguridad en ciertas zonas. Esto es lo que no permite que realmente se tenga una atención médica de calidad en las comunidades. Comunidades donde, hoy hay alguien que recibe un disparo, lo llevan a atender a la clínica de la población y en cuestión de minutos llegan hombres armados y amenazan al doctor de que no debe de dar la atención médica. Incluso le han quitado la vida a personal médico por haberse atrevido a atender a alguien que llegó con una herida de bala. Esta historia se cuenta como hechos que ocurren cotidianamente, al grado que pues ya no llegan los médicos. En algunos lugares ya ni siquiera los dejan llegar. Hay comunidades, su servidor ha caminado en la Sierra Sur de Oaxaca y de verdad he tenido la experiencia de, después de estar
manejando durante 8 horas en brechas, en la plena sierra del sur, de pronto te encuentras una cadena atravesada en el camino y detienes la marcha y en instantes te salen entre los árboles hombres armados. Me ha tocado, ¿verdad? No me lo han contado, me ha tocado. Y lo primero que te preguntan es, ¿a dónde vas? ¿A qué vas? ¿Cuál es tu propósito? Y he tenido que dejar mi identificación y me dicen cuándo vas a regresar. Y están vigilando si de veras fui a lo que iba y al regreso pues me entregan mi credencial. Pero me han contado que sí, en esos filtros no dejan subir a los médicos, por ejemplo, no dejan subir a profesores, han expulsado al cura de la población, a algunos presidentes municipales los han acribillado. Es terrible, o sea, son tierras donde ciertos grupos dominan, controlan. Y bueno, pues es bastante complejo para quienes quieren prestar sus servicios como médicos. Me consta, he ido a estas clínicas donde no hay absolutamente nada. Bueno, hay escuelas donde el maestro nada más llega 2 veces a la semana. No hay condiciones. Y llega y casi nada más a dejar tarea y se vuelve a ir. No puedes caminar en estas poblaciones después de las 7, 8 de la noche, te tienes que quedar en algún lugar. No hay hoteles, digo, te tienes que quedar en el corredor de la escuela, del palacio municipal, o si alguien te da permiso de quedarse en su vivienda. Es que de verdad son condiciones muy difíciles que nosotros no podemos de verdad imaginar a lo que se expone el personal médico. No hay condiciones para ellos. No es que no quieran subir, es que no les dan las condiciones. Y luego cuando llegan, pues, a ver, mandas un médico especialista. ¿A qué? Un especialista a tomar rayos X, donde no hay ni paracetamol, mucho menos van a sacar una radiografía. Es que el tema de fondo no es que no tengamos personal médico. Lo que no tenemos es la infraestructura ni el suministro de las herramientas que requieren ellos para trabajar. Esa es la realidad. Ahora, no hay que irnos tan lejos. Clínicas en las propias zonas suburbanas. Nada más con las clínicas que están no en las colonias más ricas y opulentas, no, en las clínicas que están en zonas suburbanas de las ciudades. Uno va a estas clínicas y tienen la misma condición. No hay medicamentos, no sirve el aparato de rayos X, ya no sirve tal aparato, no sirven las básculas. O sea, de verdad, están en condiciones terribles. Terribles. Yo tuve que ir a que me aplicaran una inyección todos los días, por mi problema de la espalda, a la clínica que está cercana a una de las colonias donde vivo. Ahí hay una de las clínicas del sector salud del INSABI. No hay jeringas. No había jeringas. Yo llevaba todos los días mi jeringa. Es impresionante. En fin. Bueno, vamos a ver esta situación, pero desde la opinión de los propios doctores cubanos. Esto ha sido un escándalo. Nos presionaron para no hablar de Andrés Manuel López Obrador, advirtieron organizaciones no gubernamentales que denunciaron esclavitud en médicos cubanos. Activistas por los derechos humanos aseguraron que, coartando la libertad de expresión, México se acerca a la dictadura venezolana. Prisoners Defenders, una organización no gubernamental de España que lucha por los derechos de las personas en países gobernados por las tiranías, preparó una conferencia ante los medios de comunicación para tratar el tema de los médicos que provienen de Cuba. Luego de la presentación, explicaron
que la reunión que tenían fue varias veces comprometida. De pronto les cancelaron los lugares a donde se iban a presentar, sin darles explicación, les prestaron primero ciertos recintos para una conferencia de prensa de una organización. Cuando se enteraban de que era el tema, de pronto les cancelaban y les fueron cerrando las posibilidades para que no se dieran estas pláticas, estas reuniones. Y bueno, esto es lo que demandaron en la conferencia de prensa, que al final de cuentas el gobierno activó el aparato del Estado para suprimir estas reuniones de estas organizaciones gubernamentales donde se iba a analizar este tema de los médicos. Lo anterior denunciaron luego de recibir múltiples amenazas de los organizadores, así como presión del gobierno, para no tocar ciertos temas específicos que tuvieran que ver con el presidente López Obrador, lo cual fue inaceptable para nosotros, dijeron estos miembros de las organizaciones. Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental y activista por la defensa de los derechos humanos, dijo durante su presentación que el régimen cubano tiene influencia dentro de nuestro país, pues presuntamente el Partido Comunista circuló un comunicado a las autoridades mexicanas. Ellos denuncian que ya está muy infiltrado el gobierno cubano en las decisiones de este país. El objetivo, señaló, fue impedir que los miembros de la conferencia pudieran hablar, por lo que se vieron obligados a cambiar el auditorio a uno sin financiación del gobierno de México para que pudieran continuar sin contratiempos. De acuerdo con su declaración en conferencia, hubo una reunión entre los miembros del Museo Memoria y Tolerancia y representantes del Ejecutivo Federal que encabeza López Obrador. Las conclusiones de dicha reunión y al respecto del evento preparado por Prisoners Defenders fueron principalmente dos: no brindar seguridad para la realización del evento y que las redes de las organizaciones gubernamentales borraran todos los tweets relacionados con López Obrador. Además de que durante la presentación no podrían hablar del presidente mexicano y mucho menos emitir comentarios negativos al respecto. Censura. En este sentido, Javier Larrondo explicó que México podría estarse encaminando al abismo de Venezuela o de Cuba. Es precisamente la libertad de expresión misma que ve amenazada y presionada por personas que ejercen coacción. Tienen una situación que yo no conocía, que la he vivido y que está empezando por coartar la libertad de expresión de los periodistas. Se están muriendo, los están asesinando y nadie los está defendiendo adecuadamente, advirtió el activista. Agregó además que no hay mucho espacio de tiempo entre lo que pasa actualmente en México con las situaciones que se viven en las dictaduras de Nicolás Maduro y en Venezuela o la de Cuba. Va a llegar un día en que digan: perdimos la democracia. Digo, de este nivel nos están viendo, Y advirtió que se debe luchar por la democracia en México porque el territorio es un bastión de los derechos sociales y un país modelo para muchas personas en otras naciones. Están preocupados. Traer médicos cubanos significa ser cómplice de la esclavitud moderna. Durante la conferencia, Médicos de Cuba, Tráficos de Personas, Esclavitud y Separación Forzosa Familiar, además de otras organizaciones no gubernamentales, se sumaron a la denuncia por las condiciones de esclavitud moderna en las que trabajan los médicos cubanos en misiones del exterior. A ver, y aquí es donde me detengo. Dentro de estas organizaciones hay médicos cubanos. Y esto ha sido lo que más le ha reventado al gobierno, que son los propios médicos cubanos los que han hecho la denuncia de el cómo los utiliza la dictadura para financiarse y cómo a ellos los obligan y el cómo tienen secuestradas literalmente a sus familias en Cuba para que ellos no puedan fugarse. Que algunos de ellos lo han hecho bajo el consentimiento de su familia de que es ahora o nunca y que por lo menos uno de la familia se salve y saben las consecuencias, pero que ver la libertad de uno de ellos vale la pena el sacrificio de vivir sometidos en la isla por la dictadura. Por eso es que han logrado su libertad y por eso es que hoy denuncian y hablan. Y por eso está enojadísimo López Obrador, porque esta conferencia de organizaciones no gubernamentales
tiene dentro de los miembros de las organizaciones que participan a médicos cubanos que están expresando que sí, que es un nuevo método de esclavitud moderna la contratación de médicos cubanos a la dictadura cubana. Denunciaron que los integrantes de estas brigadas internacionales que renuncian a su trabajo o escapan antes de concluir la misión son declarados desertores y sufren un castigo que les impide volver con sus familias durante 8 años. Además de que sus hijos, cónyuges y padres son víctimas de un escarnio y acoso público alentado por funcionarios locales. Ricardo Pascó, embajador mexicano en Cuba, alertó que la llegada de 500 médicos de la isla convertiría a México en un país promovente de la esclavitud. De esas personas, pues, estas misiones que iniciaron bajo el concepto de solidaridad se transformaron en un negocio desde que el gobierno caribeño suscribió este tipo de acuerdos con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Así que, bueno, pues ahí está la denuncia de estas organizaciones. Concretamente, el escándalo son 2. 1, les trataron de impedir que se realizaran estas reuniones, estas conferencias, y el gobierno cubano alertó al gobierno mexicano y el gobierno mexicano los acosó y directamente les pidieron que se suprimiera toda publicación o comentario del presidente López Obrador. Esto es coartar la libertad de expresión. Los echaron de donde estaba programado porque pues primero les habían otorgado las facilidades del espacio y terminaron en otro lugar donde no tenía que ver nada con el gobierno y solamente así se pudo llevar a cabo esta serie de conferencias. El segundo escándalo es la presencia de médicos cubanos, de una organización no gubernamental que aglutina a aquellos que han desertado, que han logrado liberarse de esta esclavitud y que pese a que sus familias terminan siendo rehenes y prisioneras en la isla, ellos han logrado, caminar hacia la libertad y se han unificado en una organización que también clama y le reclama al presidente López Obrador que no caiga en este sistema de esclavitud moderna. Finalmente, un comentario que hizo Loret y Broso, y coincido con ellos, es en algo. En el de que durante mucho tiempo López Obrador no tuvo recursos. Y sí mantuvo una campaña. ¿De dónde se allegó esos recursos? Pareciera entonces que en aquel entonces la dictadura cubana lo financió. Y que hoy lo que está haciendo López Obrador es pagándole a la dictadura cubana aquellos recursos que le ayudaron a él para mantener su proyecto. Y finalmente, se vuelve presidente y tiene la oportunidad de regresarle a la isla con intereses, con dinero de nosotros, lo que en algún momento la dictadura cubana le financiaba para su precampaña. Solamente eso podría justificar y no les extrañe que por ahí venga este fuerte compromiso, porque López Obrador, a pesar del escándalo, tampoco ha bajado la guardia en este aspecto. Y pues va a ser la segunda vez, porque la primera nos agarró todos en pandemia y preocupados. Pero en esta segunda, sin duda, las condiciones son diferentes. Lo dije hace tiempo. López Obrador se ha aprovechado de este país por la pandemia, pero pasando la pandemia, o por lo menos cuando la pandemia ya no tenga tan preocupada a la población, que deberíamos estar, entonces las cosas van a cambiar. Y cambiaron. Al grado que hoy culpa al personal médico de esta terrible situación en la que está el sistema de salud mexicano. Bueno, todos sabemos que le está echando la culpa para desviar la verdadera atención, que es este acuerdo que tiene con la dictadura, porque ni siquiera son todos médicos, algunas son enfermeras y otro personal de servicio social. Ni siquiera son 500
médicos cubanos, como al inicio lo dijeron. Bueno, vamos a ver en qué termina también el tema de las contrataciones. Ya está abierta la página de internet del sistema de salud, donde están haciendo las contrataciones de estas plazas que ha ofertado el gobierno federal. Vamos a ver en qué costo se están ofertando, para dónde están, y si no terminan en una vacilada porque López Obrador busca calmar y echarle agua fría a algo que él mismo provocó, el enfrentamiento con los médicos en este país. Bueno, pues yo lo dejo hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video. Vamos a seguir platicando de este tema. Interesante lo que ocurrió y sin duda, alarmante lo que otros ven que ocurre en nuestro país. Qué fuerte que ya nos vean ya muy encaminados hacia esquemas de los que nos negábamos a reconocer. Y sí, la verdad es que teníamos la esperanza de que no fuera a ocurrir. Era más esperanza que negarnos a ver un hecho. Lamentablemente López Obrador sí ha tomado la decisión de ir hacia esos rumbos, porque es la única forma de perpetuarse en el poder. Electoralmente quizá no lo logre con sus precandidatos. Así que no le va a quedar de otra más que quizá dar el paso que quisiéramos que no dé, el de convertir a este país en una dictadura. Nos vemos en un siguiente video.